tema del día que vamos a continuar hoy es el 1.6, aplicación de los criterios de congruencia. Y el problema inicial nos dice a nosotros, dado el pentágono regular, explica por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Entonces vamos a empezar. Ahora, aquí nosotros nos dicen que es un pentágono. ¿Qué significa? Que está formado por 5 lados iguales. A mí aquí me han dado que se han formado 2 triángulos. El triángulo AED y el triángulo EAB. Ahí están formados. Ahora bien, a mí me dicen que yo tengo que explicar por qué el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Entonces nosotros vamos a ver qué criterios de congruencia tenemos nosotros para poder decir y cómo justificar que un triángulo es congruente con el otro, tomando en cuenta lo que hemos visto, los 3 criterios. El criterio 1, lado, lado, lado. El criterio 2, que es ángulo, lado, ángulo. Y el criterio 3, que sería lado, ángulo, lado. ¿Ah? Bueno, ahora bien, ¿cómo vamos a comprobar esto? Aquí es muy sencillo. Si ustedes se dan cuenta, como todos los lados son iguales, significa que cada vez que usted crea un segmento de punto a punto, las distancias son iguales. Entonces significa que los lados van a coincidir. En este caso, el primer triángulo, yo lo voy a resaltar con otro color para que ustedes lo puedan diferenciar. Aquí nosotros tenemos un triángulo. Aquí está. Que es el que llamamos EBA. EBA, aquí está el triángulo. Este es uno. Ahora bien, vamos a hacerlo con otro color para que ustedes vean cómo podemos confirmar si son congruentes o no y qué tipo de congruencia tienen. Entonces aquí va el otro. Yo lo voy a hacer de este color para que resalte. Ya. Ahora bien, ustedes van a ver cómo van a coincidir y qué tipo de congruencia es. Aquí nos vamos a ver. Esta medida es igual a esta. Significa que aquí coinciden un lado ambos. Pero también nos damos cuenta que esta medida es igual a esta. Entonces significa que aquí van a coincidir ¿en qué? Aquí este lado es igual y este lado es igual y este lado es igual. Ahora bien, vamos a confirmar si este lado o la línea que atraviesa nuestro pentágono todos tienen la misma distancia. Como es un pentágono, significa de que cada vértice al unirse con otro punto, las distancias son iguales desde cualquier parte que usted haga la raya. En este caso significa que el tercer lado de ambos triángulos es igual. Sería este lado y sería este. Significa que sí se cumple el criterio de congruencia. Entonces, ¿cuál criterio se cumple ahí? ¿El 1, el 2 o el 3? ¿Cuál se cumple? El 1. El 1, porque los 3 lados de ambos triángulos son iguales. Ahora bien, ¿cómo lo vamos a justificar? Muy sencillo. Por ejemplo, aquí vamos a poner el segmento EA. Aquí está el segmento EA. EA. ¿Es igual a cuál segmento? A ver.
al segmento EA. Ya ustedes vieron que coincide. Mire que ahí están los dos colorcitos, el rojo y el amarillo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta que el segmento EA es igual al segmento AE, ¿cierto? Ahí estamos claros. Ahora bien, vamos a ver la otra. Ahora vamos a ver el otro. Ya va a volver la cámara para continuar. Ya. Bueno, entonces ahorita vamos a verificar también ahí el otro segmento. El segmento AB. Sueño, Sí, dígame. todavía no se ve. Ahorita sí se ve. No, Ahora sí se mira. sí, hoy sí. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver. El segmento AB va a ser igual a ¿cuál segmento? Al segmento ED. Lo que yo les estaba diciendo, esta distancia es la misma que tenemos aquí, ED. Ahí está la otra para justificar. Ahora bien, vamos a justificar, por ejemplo, esta medida, que también nosotros nos podemos ir por los ángulos. Ya ustedes saben que los ángulos internos de un pentágono todos son iguales. ¿Eso qué significa? Que nuestro ángulo, por ejemplo, aquí nuestro ángulo E va a ser igual a ¿cuál otro? Aquí nuestro ángulo E es igual a tener nuestro ángulo A. Entonces bueno, entonces para retroalimentar, para poder justificar que un triángulo es congruente con otro, cuando nosotros tenemos la figura y creamos los triángulos, nosotros podemos mirar los criterios de congruencia. En este caso, podemos verificar también que el segmento que se forma de AD es igual al segmento que se formó de EAB. Entonces ahí vemos que se cumple el primer criterio de congruencia, el que dijeron ustedes, 3 lados iguales. Ahí está. Con eso nosotros justificamos que el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA. Ahora bien, pero también podemos tomar otro criterio para verificar que son congruentes. ¿Cuál sería? Por ejemplo, que el triángulo, los ángulos que forman estos dos triángulos, por ejemplo, los ángulos de ABE son iguales a los triángulos, al ángulo de del triángulo formado por EDA. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la medida de este ángulo, por ejemplo, de la medida, aquí está, el primer triángulo sería este, aquí sería este. Entonces, estos dos, este y este son iguales. Aquí, este y este son iguales. Entonces, ahí nosotros confirmamos que son congruentes. ¿Por qué? Porque las medidas de sus 3 ángulos también son iguales. Entonces, esa es otra manera de confirmar que tanto el triángulo ABE es congruente con el triángulo EDA por lo mismo. ¿Por qué? Porque coincide con sus lados y también podemos decir que coincide con las medidas de sus ángulos. Y como ustedes ven aquí, nosotros no ocupamos
Ni distancias, ni nos han dado, por ejemplo, que esto mide 2, que este mide 4. No, usted vio la figura. Ahora bien, en la actividad que tienen que desarrollar ustedes, que es los ejercicios de demostración, ahí ustedes les han dado 2 figuras. Y lo único que ustedes tienen que hacer es confirmar si son congruentes o no. Y a ustedes les van a dar, por ejemplo, que las diagonales, acuérdense que estas siempre van a ser las diagonales, las que atraviesan las figuras geométricas. ¿Hay alguna duda o todo está bien? Señora, pregunta. Sí, dígame. No sé si estoy bien en el ejercicio 1, pero Sí. verdad que el criterio de él sería lado por lado, ¿verdad? ¿Cuál? El ejercicio número 1 de las demostraciones. De las demostraciones, el criterio sería, pues ahí está el criterio que te dan. Usted puede ver, usted puede encontrar varios criterios. ¿Por qué? Porque como usted ve, es una figura que al usted atravesarle la diagonal AC se forman 2 triángulos, ¿cierto? Y esos 2 triángulos es como lo que estábamos viendo nosotros, que al cambiarlo de posición tienen las mismas, ¿qué? Los mismos lados y los mismos ángulos. Entonces ahí puede ser, los lados todos van a ser igual. Por ejemplo, el lado BC es igual al lado AD. Ahora, tenemos también la congruencia que el lado AB es igual al lado BC. ¿Ya? Y comparten los dos que el lado o la diagonal AC es igual. Entonces ahí usted puede ver que el criterio que se puede aplicar ahí son 3 lados iguales, ¿cierto? Ahí está. Pero también puede ser que usted pueda aplicar el criterio de ala, que tienen 2 ángulos iguales y un lado igual. ¿Por qué? Porque como aquí me están dando como indicación que se forma una diagonal AC, ese me indica que es el lado que me dan que es igual para ambos triángulos. Y de ahí significa que los ángulos de A y el ángulo de B es igual al ángulo de C y al ángulo de D del otro triángulo. Entonces, podemos aplicar los 2 criterios, el de lado, 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 porque usted vio que los 3 lados son iguales en ambos triángulos, pero también podemos aplicar el de los ángulos, que tiene 2 ángulos iguales y un lado igual, por lo de la diagonal. Ustedes ahí pueden poner el criterio que ustedes más quieran y es válido. ¿Ya me entendieron? Lo que nos sirven los criterios a nosotros es para poder identificar si un triángulo es congruente con otro. Y usted sabiendo esos 3 criterios, usted puede tomar la determinación. Con las características que me dan a mí ahí, yo lo primero que hubiera pensado es, al verlo, yo sé que sí son congruentes, porque coinciden los lados y la forma. Pero ya, así, haciéndolo como analíticamente, el punto que me dan ahí a mí es la diagonal, que se convierte en el lado que es igual. Entonces yo ahí tengo que comprobar si los ángulos son iguales y si los lados son iguales. Si es así, es congruente, que es lo que yo necesito saber. Y ahí yo puedo justificarlo poniéndolo así, que por ejemplo, el lado EA es igual al lado EA, así sucesivamente. No sé si me entendieron o tienen alguna duda. Los escucho. Diego, ¿quedó claro? Señor, Dígame. y que mi pregunta era que si íbamos a hacer lo mismo que lo hicimos en el ejercicio que nos hizo usted, a lo mismo en los otros ejercicios. Sí, sí, lo mismo. Lo mismo. Ustedes van a hacerlo igualito. Ustedes me van a verificar si es congruente o no y lo van a justificar como yo lo hice aquí. Solo poniendo que este lado es igual al otro, que este ángulo es igual al otro. Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahí. ¿Entendido o no está muy claro? Aquí lo único que va a cambiar es la figura, porque ahí me aparece un cuadrilátero o romboide, como lo quieran
y en el otro aparecen dos triángulos que se hace como el signo del... Me crearon dos segmentos y de ahí atravesaron dos diagonales y ahí se formaron dos triángulos. Entonces ahí hay que verificar si... ¿cómo es que se llama? Para poder decir, por ejemplo, en el 1 me dice, el segmento AC es igual a CA. Entonces ahí tenemos un lado igual. Ahora me dice, por ejemplo, vamos a verificar el ángulo del triángulo CBA es igual al ángulo de ACD. Entonces, ahí nosotros vemos que es congruente porque tanto los ángulos como los lados coinciden. Entonces, ahí nosotros decimos que un triángulo es congruente con el otro. No sé si quedó claro o alguna otra duda. ¿Todo está bien? ¿O tienen alguna duda? Ahora sí se escucha, Diego. Sí, señor. Listo, entonces esa es la clase del día de hoy. No sé si tienen más dudas. Lo único que ustedes tienen que hacer ahí es confirmar si son congruentes o no los triángulos que se forman en la figura que les presentan ahí. Y ya, eso sería todo. Nos veríamos el jueves de 2 a 3 de la tarde. Que pasen una feliz tarde y ahí hoy nos demoramos un poquito más, pues porque necesitaba que esto quedara más claro. Que pasen una feliz tarde a todos.